Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Rodríguez. Estamos listos para empezar con el tema de hoy, el sistema monetario. Veamos primero las nociones básicas sobre lo que es la moneda, el dinero. Bien, primero que nada, el dinero es un elemento que sirve para hacer intercambios. Lo podemos ver, por ejemplo, necesito un lapicero en estos momentos. ¿Cuál es la forma de obtenerlo? Pues comprando, haciendo un intercambio. Voy a la librería, ¿cuánto está un lapicero? El precio, pregunto el precio, me dicen un sol. Entonces entrego un sol y me dan el lapicero. Estoy haciendo un intercambio, estoy utilizando el dinero de por medio. Entonces, dinero es un elemento usado para el intercambio, es un medio de pago. No siempre fue así, porque antes de que exista el dinero, los seres humanos practicaban ampliamente lo que se llama el trueque. Es un intercambio de un producto por otro producto y no hay dinero de por medio. El problema del trueque es que requiere que la otra parte esté de acuerdo, que coincidan sus necesidades con las mías, que esté de acuerdo con hacer el cambio. Entonces era muy engorroso el trueque, era un sistema muy lento de intercambio, porque tenía que encontrar a alguien que acuerde conmigo a hacer el cambio. Y si no lo encontraba, pues no se podía hacer el intercambio. En cambio, al usar el dinero, eliminamos ese problema y básicamente, si se dan cuenta ustedes, las tiendas, las bodegas alrededor nuestro aceptan el dinero como un medio de pago, como un medio de intercambio. Entonces así es como el dinero surgió. Primero obviamente no eran billetes, no eran monedas, ni siquiera los emitía el Estado. En los primeros momentos el dinero era mercancías, eran productos como la sal, el vino. A eso se le llama el dinero mercancía, o sea, servían para hacer pagos, pero también era utilizado como un medio de pago, era utilizado como un producto, o sea, al final era un producto y también servía como dinero. El dinero, ahora como lo conocemos, los billetes, las monedas, tienen un nombre, se le llama dinero fiduciario. ¿Por qué? Porque es un dinero que eh, no es una mercancía, o sea, no lo puedo usar para consumir como la sal o el oro, sino que es un pedazo de papel, un disco de metal, pero que tiene respaldo de la ley, tiene un respaldo legal. Entonces, este dinero es el que ahora predomina, el dinero que predomina en este momento. Veamos entonces ahora el dinero que es usado como las funciones del dinero, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del dinero? El dinero es usado para hacer pagos, eso es un uso. El dinero es un medio de pago. El, ese es el uso principal, el principal uso del dinero. Otra función del dinero es que el dinero sirve como eh, medida de valor. ¿Qué es eso? Con el dinero yo puedo medir los productos, ¿no? Medida de valor de las mercancías. El dinero es usado como una especie de centímetro. Ustedes han visto que se puede utilizar para medir eh, las distancias, los centímetros. Pues ahora utilizamos el dinero como una especie de medida de las mercancías, de los productos. Eso lo vemos a través de los precios. Depósito de valor. ¿Qué significa depósito de valor? Significa que el dinero sirve para atesorar riqueza, ¿no? El dinero también sirve como un medio de pago diferido. ¿Qué significa eso? Que el dinero es usado para hacer pagos en el futuro. Entonces tenemos los usos principales del dinero: para el ahorro, reserva de valor; para hacer pagos, eso lo ves en las compras, en las transacciones; sirve como medida, mide los precios, ¿no? Un pan 30 centavos, un polo 10 soles, estás usando el dinero como medida de cuenta, unidad de valor. ¿Ya? Y finalmente para hacer compras al futuro, el crédito. En el crédito observamos que el dinero es usado para hacer pagos diferidos, o sea, no pago hoy día, sino después, en el futuro. Esas son las funciones o los usos del dinero. Vamos a hablar ahora de los conceptos como la liquidez. ¿Qué es liquidez? Tiene varias acepciones. Una de ellas es que
la liquidez es el dinero en sí. Por ejemplo, ustedes escuchan que el Banco Central dice, vamos a inyectar liquidez a la economía. Ya, ahí el significado de liquidez es dinero. Pero también tiene otra connotación. Liquidez es el grado de aceptación que tiene un activo, ¿no? El grado de aceptación que tiene un activo. Que significa que si es más aceptado, es mucho más líquido. Ahora vamos a ver, una vez que ya sabemos que liquidez es el grado de aceptación de un activo, vamos a ver que hay activos que son muy aceptados. Por ejemplo, los soles. Estoy en el Perú y aquí en el Perú los soles, nuestra moneda, es ampliamente aceptada. Cosa que no pasaría con otras monedas. Por ejemplo, si nosotros queremos comprar acá con reales brasileros, va a ser muy complicado. Vamos a tener que cambiarlos a dólares o a nuestra moneda. Entonces su liquidez es menor, tienen baja liquidez, mientras que los soles tienen una alta liquidez. Entonces, respecto a la liquidez, podemos clasificar al dinero en sentido estricto y cuasi dinero. Veamos qué es el dinero en sentido estricto. Estamos hablando de los billetes, las monedas que han sido emitidas por el BCR, se le llama circulante. Controlado por el Banco Central, emiten los billetes, las monedas, en nuestro caso es los soles, y eso es dinero altamente líquido, aceptación obligatoria. Pero también hay otro medio de pago que es muy usado sobre todo en las empresas, que es a través de los cheques. Con los cheques se hacen pagos, aunque no tiene la liquidez del circulante, del efectivo, pero es muy aceptado y es muy utilizado. Esto también es dinero en sentido estricto. Cuando hablamos de los cheques, estamos hablando de las cuentas que dan origen a los cheques, que son los depósitos a la vista o depósitos en cuenta corriente. ¿Ya? Los bancos abren depósitos a la vista y los clientes pues, pueden girar órdenes de pago sobre esos depósitos a la vista, simplemente con la emisión de los cheques. Ahora sí, estas dos formas de elementos de pago son considerados dinero, dinero en sentido estricto. Ahora, también hay elementos que no tienen todas las funciones del dinero, por eso se llaman cuasi dinero. El nombrecito es interesante, ¿no? Algunos pueden pensar casi dinero. El cuasi dinero lo forma, por ejemplo, acciones, bonos. No son dinero porque no tienen todas las funciones del dinero. En nuestro país al menos no puedes pagar con acciones. Pero sí se acercan al dinero, tienen algunas funciones del dinero, pueden tener algunas funciones del dinero, tienen menor liquidez. Veamos a ver cuáles son esos cuasi dineros. Por ejemplo, tenemos las monedas extranjeras, ¿no? Los pesos, los reales, los rublos, etcétera, etcétera. Son monedas de otros países y en nuestro país obviamente no podemos aceptarlo, tenemos que cambiarlo para que podamos aceptarlo. Eso no quita que podemos guardar nuestra riqueza de repente en monedas extranjeras. Mucha gente ahorra en dólares, inclusive algunos hacen contratos en dólares, pero esto ocurre ya por una costumbre más que por la formalidad de nuestra oferta monetaria. Mucha gente se ha acostumbrado, se ha habituado a un proceso de compra y venta en dólares, pero eso ya es algo que está fuera del alcance de la legislación y de lo que es la oferta monetaria, ubicaría dentro de lo que es cuasi dinero. Las tarjetas, muchos dicen, ¿y las tarjetas? Bueno, veamos. Cuando se trata de nuestros ahorros, si bien podemos hacer compras con los ahorros, en todas las tiendas, en todititas las tiendas, no nos aceptan. Entonces no tiene tanta aceptación como el dinero en efectivo. Por lo tanto, es un cuasi dinero porque tiene menos liquidez. Acá también se incluyen los depósitos a plazo fijo, porque tengo que retirarlo para todavía poder utilizarlo. Documentos como bonos, acciones. Se puede guardar la riqueza en acciones, en bonos, pero más allá de eso no puedo hacer pagos, por ejemplo. Entonces, esos elementos se llaman dinero en sentido amplio o cuasi dinero. Ahora, hay una teoría muy interesante que ya data de hace muchos años atrás, que señala que entre la cantidad de dinero que circula en un país, en una sociedad, en una economía, y, y, la, y los precios hay una relación directa. O sea, esta teoría nos va a mostrar en algún momento que entre la cantidad de dinero que circula en un país y los precios existe una relación. Pero para comprenderlo mejor, tenemos una ecuación que se llama la ecuación de cambios o ecuación de Fisher, que al final es una
ecuación que nos muestra el equilibrio que ocurre entre el sector monetario de una economía y el sector real de una economía. Entendemos el sector real como el sector conformado por los productos, bienes y servicios, lo que ustedes le llaman el PBI. Pues bien, ¿cómo vamos a hallar el PBI o el valor de toda la producción? Pues multiplicando los precios de los productos por la producción total. Y tenemos el valor de la producción. Entonces aquí cuando ustedes vean Q, nos estamos refiriendo a aceite, detergente, fideos, la producción. Y P son los precios, precios generales. ¿Y cómo podemos conocer el sistema monetario? Bien, el sistema monetario, toda la cantidad de dinero que circula en un país, está dado por la masa monetaria, billetes, monedas que están circulando, y el número de veces que circula el dinero, es decir, la velocidad del dinero. Esto lo podemos ver aquí, con la ecuación de cambios o ecuación de Fisher, ¿verdad? Bien, ahora vamos a hacer el detalle aquí para conocer un poco acerca de qué significa cada uno de ellos. M es la masa monetaria, ¿ya? O sea, estamos hablando de el dinero, dinero en sentido estricto, billetes, monedas. P es la velocidad de circulación del dinero, cuántas veces cambia de propietario el dinero. P son los precios en promedio y Q es la producción, los productos que han sido producidos. Bien, como es una igualdad, lo que tenemos nos quiere decir que el valor de la producción equivale a la cantidad de dinero que está circulando en una economía. Eso es lo que nos quiere decir. Pero de aquí se puede desgajar algunas lecciones, como por ejemplo la siguiente, que si la velocidad del dinero no cambia, o sea, las personas siguen comprando de la misma forma y la producción sigue constante, o sea, la producción está en pleno empleo, no hay más capacidad para producir, entonces va a ocurrir un fenómeno interesante. Bien, estamos asumiendo que la producción no aumenta, que es la misma cantidad de azúcar que ayer, la misma cantidad de aceite que ayer. Entonces, y de pronto ocurre un incremento en M, o sea, de pronto en esa situación, de pronto hay más dinero disponible en la economía, lo que va a ocurrir es que los precios subirán, los precios van a subir. Pero siempre y cuando la velocidad del dinero y la producción se mantengan constantes. Entonces, una de las causas por las cuales los precios suben es entonces cuando la cantidad de dinero que circula se incrementa de forma desmedida, mientras que la producción se mantiene constante, la producción no crece al mismo ritmo, entonces lo que vas a tener es alza de precios, es decir, inflación. Una de las causas de la inflación justamente está dada por esta teoría. Podemos ver aquí, por ejemplo, con un ejemplito entre manzanas y naranjas. ¿Ya? Por ejemplo, el Banco Central de Reserva emite 2 soles, Jorge tiene 4 manzanas, Mario tiene 6 naranjas. Pero el BCR solo emite 2 soles. Entonces lo que vamos a tener es que si la velocidad del dinero es 1, lo que vamos a tener que lo siguiente, ahí está la ecuación. A ver, vamos a ver aquí. Vamos a darle valores reales para que usted no tenga problemas. Aquí. Listo. Vamos a considerar primero las preguntas. Dice, vamos a asumir que el BCR emite 2 monedas de 1 sol para esta economía chiquita. Todo lo producido es consumido. 1 sol por cada unidad producida. Ya. O sea, cada manzana, 1 sol. ¿Cuál es la velocidad del dinero? ¿Cuánto es el gasto total y cuánto es el valor de la producción transada? Ya. Vamos a ver. Aquí vamos a reemplazar para obtener la producción. ¿Ya? Si vemos ustedes, aquí pueden observar qué pasaría si se aumenta la masa monetaria en esa situación. ¿Ya? ¿Qué pasaría? Si aumenta la masa monetaria y
la velocidad del dinero permanece constante y la producción permanece constante, podríamos tener una alza de precios, una inflación. Justo hablando de inflación, vamos a ver la definición de inflación. Se le llama inflación no al alza del precio del pollo simplemente, sino al alza generalizada de precios. Cuando los precios suben de forma generalizada, a eso se le llama inflación. Y si bajan los precios, eso tiene un nombre, se le llama deflación. Entonces, de un año a otro, la mayoría de economías calculan su inflación. Y de acuerdo a cómo suben los precios, de acuerdo al ritmo de alza de precios, es que nosotros podemos ver si la inflación es moderada, es galopante o es una hiperinflación, ¿ya? Pero siempre la inflación es alza persistente y general de los precios. En promedio, porque hay precios que bajan también, no todos los precios suben, pero si en promedio suben, esa es una inflación. ¿Quién la calcula? ¿Quién la controla? En Perú calcula la inflación el INEI. El INEI calcula la inflación. Quien la controla es el Banco Central de Reserva. Claro, algunos dicen, profe, ¿estamos en una inflación? Pues no. O sí, vamos a ver. ¿Qué tipo de inflación? Todos hemos visto que los precios han subido desde que hemos nacido. Están subiendo los precios. Pero la diferencia es que desde la pandemia hasta el momento actual, como que esa alza se ha profundizado, ¿no? Es más rápida. Eso nos lleva a ver qué ritmo tiene la inflación. Existen tres clases de inflación: la inflación moderada, la inflación galopante y la hiperinflación. Obviamente que la inflación moderada es la inflación deseable, que es cuando los precios suben no más de un dígito al año, por ejemplo, 3% al año, o sea, significa que los precios suben 3 veces, o 6% anual. Es una inflación de un dígito, moderada. Se puede decir que el dinero todavía mantiene su valor. ¿Cuándo es un problema? Un problema se presenta cuando la inflación pasa el 10%, trepa 20 a 30, 40%, entonces ahí sí que tenemos problemas. Ahí sí estamos en problemas. La inflación salió de control y se llama inflación galopante. 100% anual. Eso es terrible. Imagínate, 100% anual. Significa que los precios se duplican en un año. Entonces, eso sí que es generalmente dañino. Ahora, cuando ya la inflación tiene connotaciones críticas, causa una crisis en el país, es cuando tiene el rango de hiperinflación. Una hiperinflación es una situación en la cual ya los precios han subido sin control, más de 1000 veces, más de 1000% al año. Por ejemplo, es el caso de Venezuela, ¿no? Venezuela ha reconocido una inflación de 9500% del 2019, o sea, estamos hablando de una alza brutal de los precios. Ahí la moneda ya perdió valor. Perú el año pasado tenía una inflación de 6%, significa que está ubicada como una inflación moderada. Argentina tiene una inflación, me parece, cercana al 80%, lo cual la califica como una inflación galopante, que ya es preocupante. Así que tranquilos, que por el momento el Banco Central de Reserva está vigilante para que la inflación aquí en el Perú no pase a mayores niveles. Por el momento es una inflación moderada todavía. Claro, no es tan baja como hace unos años atrás, ya 6% es algo considerable, ¿no? En los años pasados la inflación el rango era de 2 a 3%, ahora se siente la fuerza. Las causas, vamos a ver por qué ha subido en los precios. Ya. A ver, las causas de inflación son básicamente dos, aunque ahora hay textos que también agregan más causas. Con calma vamos a ver esto, ¿ya? Pero primero las dos causas. Puede ser una inflación por demanda o una inflación de costos. ¿Cómo es esto? La inflación por demanda es una inflación que los precios han sido empujados por la demanda, es decir, por el consumo. La demanda agregada, cuando hablamos de demanda agregada nos referimos a la demanda de ustedes, de la población, pero también a la demanda de las empresas. Las empresas también consumen, ¿no? Gastan, invierten. A la demanda del gobierno, el gobierno también gasta, ¿no? Compra productos, compra vacunas. Entonces, ¿qué pasa cuando toda esta demanda agregada sube? Está hablando de que el consumo general aumenta, entonces eso empuja los precios. Eso se llama inflación por demanda. Ahora, ¿qué hay detrás de ello? Generalmente detrás de esto lo que existe es un desequilibrio en el mercado de dinero, un exceso de dinero.
lo que en el lenguaje criollo le llaman la maquinita. Eh, Cuando se echa a andar la maquinita significa que se imprime mucho dinero, el Banco Central imprime mucho dinero, pero la producción se mantiene constante. O sea, no hay una producción del mismo ritmo, mejor dicho, hay escasez. Imagínate este cuadro, muchas personas con mucho dinero, los bancos, las empresas con dinero, pero hay escasez de productos. Entonces ahí tienes el cuadro perfecto como para que los precios suban, porque ante la escasez los vendedores suben el precio, pero como la gente tiene plata, tiene dinero, pues pagará el nuevo precio. Y eso es lo que ocurre muchas veces. Pero no siempre la inflación tiene esa causa. Ahora, durante la pandemia, hemos tenido una inflación de costos. ¿Qué significa una inflación de costos? Son shocks de oferta, le llaman. Hoy también su nombre más ampliamente conocido es inflación de oferta. Ya no son los compradores, sino es la oferta la que se ve afectada. Son impactos, shocks de oferta. Ya no es el consumo, ya no es la demanda, sino es la oferta. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando suben los precios de los insumos? Sube el precio de la harina, sube el precio del trigo, de la soya, sube el precio del maíz, del petróleo. Las empresas, que son la oferta, pues utilizan petróleo para producir, muchas utilizan trigo, entonces, ¿qué les queda? Simplemente trasladar esa alza de precios al producto final. Subirá la panadería, subirá el precio del pan. Una empresa de transporte subirá el precio del pasaje, de los fletes. Y esto es lo que ha ocurrido durante la pandemia. La escasez de productos se ha hecho más pronunciada, subió el precio del petróleo. Además de esto, ha habido una guerra en Europa que ha generado shock en la oferta. Dentro de ello puede ser costos internos o de origen externo. Esto se llama lo que es una inflación importada. La inflación importada significa que los precios de los productos ingresan al país a un precio alto ya. O sea, son precios que han subido al nivel mundial y cuando entran a nuestro país, importan, ya vienen con precios elevados. Y obviamente eso se traslada a los consumidores. Eh, Tenemos entonces en resumen que la inflación puede ser causada por un shock de demanda o por un shock de oferta. Se le llama inflación de demanda, de consumo o inflación de oferta. En caso de oferta es por costos. En caso de la demanda generalmente es por exceso de consumo, por emisión inorgánica, así se llama, emisión inorgánica. Bien, ahora, hay factores que pueden hacer que se agrave este problema, por ejemplo, la especulación, las expectativas. Así es, que significa que si los consumidores, los vendedores creen, están seguros que los precios van a subir, eh, pueden adelantarse y subir los precios. Y eso obviamente lo podemos observar muchas veces con los especuladores. Eso es una inflación por especulación, por expectativas que arrastran a los precios. Vamos a ver ahora conceptos como por ejemplo la estanflación. Pero antes de ver qué es estanflación, repasemos un poquito qué es la recesión. La recesión es una situación en la cual la economía se estanca, es decir, las empresas no pueden producir más. Su producción es igual o cae. Despiden trabajadores. Hay un pesimismo en la economía. La recesión es sinónimo de desempleo, de recursos ociosos. Entonces, a una crisis generalmente le sigue un periodo de recesión, un periodo de pesimismo, desempleo, pocas inversiones, la producción cae o se estanca. Por eso muchos le llaman a la recesión estancamiento. Entonces, ¿qué pasa si tenemos este cuadro? La economía está estancada, pero además hay una complicación. Comienzan a subir los precios de forma importante, o sea, tienes un cuadro terrible. Estancamiento y a la vez inflación. A eso se le llama estanflación. Entonces la estanflación es ese fenómeno en el cual se sucede en una economía de forma simultánea estos dos fenómenos, estancamiento económico, desempleo y a la vez alza de precios. El mundo está en riesgo este año 2022, 2023 también, de entrar a una estanflación. Los precios de los alimentos se han disparado y además la producción todavía no se recupera de la misma forma en todo el mundo. Dicho esto, podemos también
ver cómo algunos gobiernos generan una inflación artificial. ¿Y por qué lo hacen? Comienzan a inyectar mucho dinero, mucha liquidez. Entonces usted se preguntará y dirá, pues esperen, esperen. Si comienzan a inyectar mucha liquidez, los precios comenzarán a subir. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Si saben que están generando una inflación, pero es una inflación que tiene un objetivo, que la platita llegue a los consumidores, es decir, estimular el consumo. Entonces, los precios comienzan a subir, pero al mismo tiempo los consumidores despiertan, porque ya tienen dinero, y si tienen dinero, pues van a comprar, y si compran, las empresas comenzarán a invertir y la producción comienza a caminar. Entonces, lo que han logrado es su objetivo, generar una inflación, pero es una inflación que va a estimular la producción. Obviamente esto se tiene que detener en algún momento, porque podría salirse de control. Pero ese tipo de inflación se le llama reflación. La reflación. Obviamente que ese exceso de dinero luego tiene que ser retirado para evitar dificultades en el futuro. Mis jovencitos, los invito a ver nuestra práctica donde vamos a desarrollar las preguntas. Eso ha sido todo por hoy. Estaremos viéndonos en otro momento.